noticias del programa de Silvio Sacomani. Y tenemos el agrado y el placer de recibir telefónicamente al abogado constitucionalista Diego Armesto. Diego, muy buenas tardes. Miguel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, bien. ¿Vos bien? Bien, todo tranquilo. Me alegro. Bueno, la vorágine de los días de la política y la economía en la República Argentina cada vez parece más una serie de Netflix, ¿no? Que va viendo capítulo por capítulo. Y uno pensando en cómo seguimos y a dónde vamos, Sí, ¿no? pero haces maratón, porque te la vas comiendo en un solo día, te las comes una tras de la otra. Tal cual, es así. No es que la vas viendo día distinto, no, toda la maratón te haces. Sí, te queda después la expectativa de cómo seguimos mañana, ¿no? Porque es Exacto. el día a día, ¿no? Exactamente. ¿Qué análisis haces de lo que pasó ayer en Senado y de lo que va a venir en el futuro? ¿O qué no podés contar al respecto? ¿Cuál es tu experiencia, lo que vos estás viviendo? A ver, en lo que respecta a la convocatoria de la sesión por parte de la vicepresidenta de la República, yo creo que ya no tenía margen. Comparto. Había varios pedidos, 4 pedidos previos de sesión especial, y el presidente del cuerpo es el que administra la casa, pero los que gobiernan la casa son los senadores. Entonces, cuando los senadores piden el tratamiento de un tema, tienen la obligación, indefectiblemente, el presidente del cuerpo, en este caso el vicepresidente, de aceptar la moción que están haciendo, el pedido de sesión especial que están haciendo, porque está establecido en el reglamento. Después el resultado, obviamente, era obvio, es decir, no había ninguna posibilidad de darlo vuelta, ¿no? Es decir, yo creo que en estos 2 últimos días se está configurando un nuevo mapa político. Es decir, tenés la Libertad Avanza, el PRO y el sector mayoritario del radicalismo, que ha tomado una postura. Fíjate que el día miércoles se convocó una sesión especial el bloque de Pichetto, la coalición cívica y el kirchnerismo, donde juntaron 124 diputados, y del otro lado quedó el PRO, la Libertad Avanza, el radicalismo y algunos provinciales. Entonces me parece que hay una reconfiguración del tablero político, que obviamente que hay que esperar, que esto recién estamos en los primeros días de marzo, todo un proceso, pero yo creo que empieza a visorar un nuevo sector en la política. Todo depende obviamente de que se pongan puentes y haya canales de diálogo y búsquedas de acuerdo. Fíjate que hoy a la mañana el PRO tuvo una reunión con Guillermo Francos, hoy a la tarde el bloque de la Unión Cívica Radical tuvo una reunión con Guillermo Francos en la Casa Rosada. Entonces, yo de mi punto de vista están tratando de conseguir a partir de los bloques dialoguistas, tanto en diputados como en Senado, para que puedan de alguna manera aunar esfuerzos y poder hacer todo lo que se necesita para sacar a la Argentina adelante. Y en torno a esta nueva configuración en el mapa político por las distintas alianzas que se están dando hoy en el diputado, ¿cómo ves en el momento que se trata en diputados, que todavía no se sabe? Algunos están diciendo que Milei quiere apurar en algunas medidas, que vuelve para atrás, esperando que sea después del 25 de mayo, que igualmente para lo que es la República Argentina, esperar el 25 de mayo parece una eternidad, ¿no? Pueden pasar tantas cosas en el medio que hoy por hoy decir si conviene tratarlo antes o después, nadie sabe cuál va a ser el resultado efectivo de esto, porque creo que hay un final abierto, ¿no? Pero ya se están vislumbrando algunas cuestiones al respecto. ¿Cómo lo ves vos, Diego? ¿El tratamiento de la ley ómnibus o el tratamiento del DNU? El DNU, principalmente el DNU, que es lo que está más, digamos, en boga. No, el DNU yo creo que va a dormir el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Ya el otro día en el intento que hicieron de juntar 129 para tratar la reforma jubilatoria, nos juntaron 124. Obviamente que están, para llegar a 129 están a 3, a 5 diputados. Es un tema, son 5 diputados que te faltan nada más. Ahora, yo no veo al sector, yo qué sé, al sector de Pichetto intentando tirar abajo el DNU. Obviamente que todo depende también de
de la manera en que se lleva adelante la política. La política en Argentina no puede llevarse por las redes sociales, no puede llevarse por trolls y por distintos personas que ya uno tiene identificada, que son los militantes de las redes sociales. La Argentina no es una red social que es el 2 o el 3% de la población que la usa. Las redes sociales te da una imagen de un microclima, pero la realidad es mucho más amplia. Somos 47 millones de argentinos. Bueno, hay que tratar de entender y de leer y hacer una lectura simple y clara de los problemas de la sociedad, y ahí más o menos vas a poder entender un poco el quid de la cuestión y cómo encontrar soluciones a los problemas de la gente. Uh-huh. Sí, comparto plenamente, ¿no? O sea, no se puede gobernar por redes sociales y al mismo tiempo todo va a depender del grado de conciliación, de negociación que dé el gobierno, porque ante a veces tantos agravios y tantas cuestiones, digamos, de fenestrar o descalificar al otro, lo que genera es como más de una vez hemos visto, ¿no? La violencia genera más violencia. Y vos del otro lado, es decir, tenés un vecino que todos los días está renegando con todo el mundo. El día que te pide una tijera, a cualquiera le pide una tijera para cortar el cerco y ninguno se la va a prestar. No, por eso te digo, es un tema que creo que hay que tratar de encontrar canales de comunicación que sean ciertos, concretos, verdaderos, y que los acuerdos se cumplan. A ver, hay características propias de la política argentina. Si yo hablo con vos y hago un acuerdo, no puede después aparecer Silvio y tirarme abajo todo lo que acordé con vos, porque yo supongo que como vos estás en el programa con Silvio, tienen una sinergia y una relación que me permite llevar acuerdos entre vos, que hablar con vos es como si hablara con Silvio. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Si vos en gobierno hablás con A y después sale el presidente y dice, no, lo que dijo A es un nabo, hay que hacer otra cosa, y bueno, entonces, flaco, no tenés interlocutores. Exacto. Vos tenés que encontrar siempre interlocutores válidos para poder dialogar y hablar y construir política y políticas públicas que sean a largo plazo. La mejor manera de construir políticas públicas a largo plazo es por medio de la ley, Uh-huh. no por decretos de necesidad y urgencia. Sí, totalmente, comparto plenamente, y me diste el pie a dos cuestiones. A lo largo de la historia de la República Argentina hemos visto el rol que tienen algunos vicepresidentes y cómo se han llevado, ¿no? Ya tenemos varios ejemplos y no creo que sea uno de los pocos que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque en muchos casos muchos vicepresidentes han tenido más que aspiraciones políticas y a veces han sido relegados, ¿no? Entonces creo que... Mira, sí. En la historia de los vicepresidentes, cuando se crea la figura del vicepresidente, que la crean los norteamericanos en el Federalista, en el libro de J. Hamilton y Madison, donde establecen para qué es el vicepresidente. Siempre se definió que es una rueda de auxilio, es un presidente latente, decía Mario Serrafero. Uh-huh. Sarmiento decía, no, la función de vicepresidente no se agota solo en tocar la campanita. John Adams, primer vicepresidente de Estados Unidos, decía, el hombre inventó el cargo más importante de la tierra, pero donde yo me siento cada vez más inútil. Uh-huh. Vos tenés, de esa manera, tenés una idea central, y hay algo que vos decís que tenés razón. En la historia, ayer justamente hablaba con un periodista de acá de Buenos Aires, decía, en la historia argentina, la tensión entre presidente y vicepresidente siempre estuvo. Uh-huh. Más allá de Cobos o más allá de los vicepresidentes, que mayormente son vicepresidentes que son sumisos en la fórmula presidencial para poder cachetearlo de vez en cuando, pero cuando un vicepresidente se te planta, se complica. Ahora, hay una realidad. El video que hizo ayer la vicepresidenta hablando de institucionalidad y que no se iba a transformar en Cristina Fernández de Kirchner, hoy tuvo un like del presidente. Es decir, yo creo que hay que desdramatizar el tema. Fuentes del gobierno me dijeron que la vicepresidenta había avisado que ya no podía aguantar el pedido de los CAP para llevar adelante la sesión. Era lógico que en periodo ordinario de sesiones sobre tablas era imposible decirle que era una sesión especial.
Entonces me parece a mí que hay que desdramatizar y tratar de entender un poco que la figura del vicepresidente siempre genera una rigidez con el presidente. Ahora, yo creo que en esta instancia y en este tiempo que vive la Argentina, no hay forma de buscarle el pelo al huevo en la relación del presidente y vicepresidente. Por eso digo, en la historia siempre hubo tensión. Fíjate, Carlos Pellegrini era vicepresidente, destituyó al presidente y llega a presidente. No los vicepresidentes radicales, que casi ninguno no se acuerdan, pero mayormente nadie va a hablar de Quijano, que quería voltear a Perón, porque sería una locura, quería voltear a Perón en aquel momento. No, pero Operete a Ilía, es decir, pero en la época Alfonsín hubo tensión entre Víctor Martínez y Raúl Alfonsín. Bueno, te dije el ejemplo de Carlos Pellegrini. Siempre hubo tensión, porque hay que reconocer, el vicepresidente es un presidente latente, que lo único que hace, depende más del volumen que le dé el presidente de la República a las funciones que cumple dentro del Senado de la Nación, porque en la Constitución la función es muy acotada. Ahora, vos fíjate que los Estados Unidos, hasta la muerte del presidente Kennedy, con el reemplazo del vicepresidente Johnson, no había resuelto nunca el tema de la cefalía presidencial y dar una forma directa a la resolución del tema, cosa que nosotros no tenemos resuelto desde 1853. Entonces, recién ahí hicieron una enmienda para poder resolver el tema del vicepresidente. Entonces, por eso me parece que hay que descomprimir, desdramatizar y tratar de ver cómo ahora se llevan estos acuerdos, que de mi punto de vista los celebro, porque si desde el Ejecutivo se están sentando con los diputados dialoguistas, me parece que puede llegar a buen puerto el gobierno de la administración Milei. Sí, y algo que te sumo a lo que vos estabas explicando, y que con mucha claridad y con más que certeza, sino con la realidad de lo que son los cargos y las cuestiones, no hay que ver que el vicepresidente cumple dos roles, está dentro del Poder Legislativo y también dentro del Poder Ejecutivo. No, ahí te pongo un 2 y te vas de la mesa. ¿Por qué? Contame, dale, te la dejé picando. El vicepresidente no es ni senador ni integra el Poder Ejecutivo. El artículo 87 de la Constitución te dice que el cargo de presidente de la República lo va a ejercer un ciudadano. Entonces, el presidente es uno. Fíjate que el 88 recién ahí te habla del vicepresidente como reemplazo natural del presidente. Pero el poder en la Argentina no es bicéfalo, es del presidente. Y en el 88-89, artículo de la Constitución, te establece que el vicepresidente ocupará el cargo de presidente del Senado y será el reemplazo natural en caso de que se ausente o falte el presidente. Cuando Madison, Jay y Hamilton pensaron la figura presidencial y qué lugar le dabas en el diseño institucional, está buena la historia, está bueno leerlo, que no me acuerdo del capítulo del libro del Federalista, pero ellos lo explica muy claro, es decir, vos tenés el Senado de la Nación, entonces vos tenés, si no me equivoco, creo que es el artículo 89, tenés el voto de calidad. El voto de calidad es un voto que en caso de empate del Senado, el presidente desempata. Julio Cobos. Entonces yo decía, claro, entonces ellos decían, ¿cómo le vas a dar un doble voto a un Estado? Acá nosotros le decimos provincia. Es decir, ¿cómo le vas a dar un doble voto a la provincia de Neuquén? Ponele que la senadora Krexel fuera la presidenta del Senado, y en caso de empate, la senadora Krexel, o como puedo decir, Zapago Parrilli, es decir, sí, se entiende. Pero que la Krexel tenga que definir, y Neuquén tendría un voto más por encima del resto de las provincias. Entonces los norteamericanos dijeron, no, pará, ya que tenemos el vicepresidente, pongámoslo de presidente del Senado, y a él le damos el voto. Viste que el presidente del Senado, el vicepresidente, el presidente natural, que es el vicepresidente, no vota. No. Tampoco puede hablar. No. Pero en caso de empate, desempata.
tiene ese voto de calidad, ¿entendés? Sí. ¿Qué es lo que... ese voto de calidad solamente se lo puede dar al vicepresidente, al que integra la fórmula presidencial. Entonces, fíjate la importancia que reviste el presidente del Senado. Ujú. Es decir, por eso, no es ejecutivo y tampoco es un senador, no integra el poder legislativo. Ujú. Sí. Entonces, Muy... a ver, yo le doy mucha rosca porque yo escribí mucho sobre el vicepresidente, pero porque No, pero para prestar te la atención dejé, a la configuración. te la dejé picando porque sabía que sabía bien del tema, por eso fue un poco, a propósito la pregunta, sacarme el do, ¿viste? Es como que me hice Bueno, un kamikaze. Tiene un 4, Miguel. Me hice un kamikaze japonés en la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Me sacrifiqué para algo. Claro, pero bueno, ahora con lo que hiciste tienen 4, vaya. Pero bueno, pero sí, está muy claro y es así, es lo que pasó con Julio Cobos en su momento, no la 125. Claro, exacto. ¿Y cómo no desempató una sola vez? Desempató 2 veces. Sí, quedó más... La segunda que desempata es el 82% móvil. Que después Cristina, hay que tener memoria, veta el 82% móvil para los jubilados. Exactamente, ¿Viste? sí. Entonces, Pero, hay que tener un poquitito de memoria. De memoria, tal cual. Lo que pasa es que quedó como gesto más icónico, mi voto no es positivo. Sí, obvio. Para la tribuna quedó ese como la mano de Dios. Claro, pero fíjate qué gracioso ayer que en el Senado, ¿no? Mayans, Sagasti y todos esos, hablando de el horror que dijeron que, viste que Milei le puso creo que un like y después lo borró, pero había un animalito que puso que había que colgarla de la plaza a la vicepresidenta por traidora, viste eso. Sí. Esos que no entienden nada y escriben cualquier cosa, viste, pero bueno, como todos somos libres de escribir estupideces, podés escribir. Entonces, ayer yo me sorprendía, porque yo lo veía a Mayán, Sagasti, Parrilli, defendiendo a la vicepresidenta, y digo, pero estos son los mismos tipos que cuando Cobo votó la 125, lo querían colgar de una plaza. ¿Cuál? A Cobo le sacaron la seguridad, le sacaron el transporte, le sacaron los autos, y ahora te agarró un ataque de institucionalismo. Sí, de república. Claro, yo lo escuchaba a Parrilli ayer, ¿viste? Este Parrilli es que dijo, que le decía a Cristina, che, pelotudo, sí. En cana hay que hacer cagar a todos los jueces y a la gorda esa que anda con masa, que era Margarita Stolbizer. Sí, tal cual. Es decir, y lo que estoy diciendo a la gente, le digo, busque en Google, busque Cristina Fernández Parrilli contra Stolbizer, Cristina Fernández le dice pelotudo, todo lo que estoy diciendo son casi textuales. Sí. Entonces, yo lo que digo es, son los mismos tipos que se ufanaban durante 20 años en que le importaba nada la institucionalidad. Sí. Es decir, saltan como locas contra el DNU de Milei, pero durante 20 años, a ver, creo que 2 DNU le rechazaron, pero que era, yo qué sé, uno era comprarle un par de zapatillas a Silvio para el cumpleaños, ¿viste? Una estupidez, era una cosa así. Sí. No era como el núcleo del DNU de Milei. Entonces, ahí es donde yo veo que esto se transforma casi en una cuestión de falta de memoria. Es decir, yo vuelvo a repetir, la sorpresa de ayer fue escuchar a senadores que durante 20 años nos hicieron vivir en un país fuera de la institucionalidad. Ahora tenemos todos un kirchnerismo constitucionalista que están dentro de la Constitución y millones de veces, como he hablado, es decir, ya hay que hacerlo asado al libro de Carlos Santiago Nino, Un país al margen de la ley, porque pareciera que ya la Argentina se ha sanado y es un país que vive dentro de la ley. Es decir, esto es muy gracioso, es decir, son cosas que uno se queda sorprendido y no las puede terminar de entender, ¿no? Es decir, son cosas que solo en este país pasan. No, totalmente, y me hiciste volver a la memoria, ¿no? O sea, esto que hablamos siempre, no solo por nombrarme a Santiago Nino, con el cual
tuve que leer bastante de su libro cuando estudiaba, sino también a la falta de memoria que estamos teniendo como sociedad de las cosas que han pasado hace poco tiempo y que nadie se acuerda, ¿no? Para tener un poco de memoria Bueno. y entender lo que está pasando hoy y por qué pasa esto hoy. Sí, pero porque no tenemos memoria. Lamentablemente, ¿no? Es triste, pero Sí, es la un gente tema. como vos, como Sí. yo, que miramos un poco más, que hemos leído, que seguimos leyendo, que vamos para atrás y volvemos a ver cosas de hoy para hacer análisis comparativo y en alguna medida también análisis para saber hacia dónde uno va. Y esto tiene que ver también con el punto que a veces confunden políticas públicas con políticas de Estado, digo yo. Políticas públicas son las que hacen el gobierno que está en gestión y las políticas de Estado son las que hace el país en su conjunto para mantener a lo largo de la historia como tiene Estados Unidos, más allá de la gestión que haya. Estados Unidos, Brasil, Chile, Sí, Uruguay, el país que le quiera poner. Nosotros lo que pasa es que cada administración que aparece, cada administración que va a refundar la República. Y bueno, es un problema que tenemos de creernos que somos el ombligo del mundo y cada uno que sube se cree que es el ombligo de la Argentina. Y bueno, en algún momento se tiene que cortar. Es que ya tenemos, como vos bien dijiste, voy a parafrasearte a vos, ya está el modelo de país en la Constitución Nacional, no hay que refundar más nada. No, sí, obvio. Es como decía Alberdi, nuestra carta de navegación. Exactamente. Entonces, a veces es como que cuando citamos a gente del pasado como Alberdi, que a veces sin también ahí, hay que leer toda la obra que ha hecho, porque en algunas cosas hay contradicciones al mismo tiempo, ¿no? Entre lo que uno quiere hacer. Lo que pasa que, mira, el martes estuve en la AmCham y Rosati Horacio, presidente de la Corte, dijo algo muy elocuente. Una de las cosas que dijo fue que hay que leer a Alberdi y leerlo los distintos Alberdi. Exactamente, por eso digo toda la obra. El Alberdi que luchaba contra Rosas, el Alberdi de la generación del 37, el Alberdi de 1852, el Alberdi comentarista de la Constitución de 1853, el Alberdi del exilio, el Alberdi en Argentina. Fíjate la cantidad de Alberdis que tenemos, sí, ¿no? obvio. Es decir, de distintos libros y obras vos encontrás un Alberdi distinto, ¿no? Y esto es lo importante, es decir, cómo vos lográs de alguna manera revalorizar al prócer, pero desde una perspectiva entendiendo el contexto donde está escribiendo, ¿sí? Es decir, en el contexto que lo escribe, en el contexto que lo está diciendo, porque no es lo mismo el Alberdi del 37 que el Alberdi del 52. No es el mismo Alberdi el de la 101 y la Quillotana, en esa, el gran debate nacional entre Sarmiento y Alberdi, que desde mi punto de vista hay que pensar que en el 37 estaban juntos en el Salón Literario, y después se enfrentan por el proyecto de país. Entonces me parece que esas son las cosas que hay que revalorizar. Yo a veces me sorprende a mí leer dirigentes políticos que hay que volver a la Constitución de Alberdi de 1953, pero ni siquiera saben, ni siquiera leyeron el proyecto de Alberdi en las bases, que no se parece en nada a lo que termina apareciendo en la Constitución, en el producto final de la Constitución. Ni siquiera entienden que también hubo un proyecto de Mariano Fragueiro, y no entienden que Juan María Gutiérrez y Gorostiaga escribieron una Constitución para que quede seguí, la Bercier, te puedo dar todos los 25 convencionales de 1853, y en 1860, que es el error que cometen muchos, que no lo entienden porque no leen Alberdi y no leen la historia, y eso está bueno que yo sé que el programa de ustedes es muy escuchado, es decir, entender la historia. Exactamente. En 1860 tienen que agradecerte que mucha parte de la Constitución las hicieron Mitre y Sarmiento. Y muchas veces, a veces me río cuando veo algún dirigente importante que se da grandes aires de grandeza y casi está para un premio Nobel de la Economía, y no lo del presidente. No. Que te quiere dar clases de Alberdi, ¿sí? Y te reivindican a Echeverría, pero pobre, ni debe saber que Echeverría en el 37 escribió el dogma socialista. Sí.
Ujú. ¿Entendés? Si nunca en su perra vida tuvieron en la mano el dogma socialista de Echeverría. Entonces, que encima si pobres, si se lo llegás a decir, van a asociar que la idea escrita por Echeverría en ese libro son ideas socialistas. No, son las 3 palabras de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y De fraternidad. unidad. Ujú. Bueno, entonces, viste, decir, a veces también el ejercicio de tener memoria y de leer te produce úlceras. Totalmente. Porque, Totalmente. viste, yo me pongo nervioso cuando escucho Sí, 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 a mí me pasa. burrasnos. A mí me pasa lo mismo y me pone mal. Es más, cuando mucha gente a veces reivindica la Revolución Francesa y no se dan cuenta que terminaron un imperio con Napoleón, o sea que fracasó la revolución. Es que por eso, es decir, a veces, a ver, yo soy un tipo que reivindico la Revolución Francesa porque pasó algo que es real y que para mí pasa siempre en todas las revoluciones: el hambre. Cuando la gente tiene hambre viene la revolución. Pero muchas guerras se han generado por eso. Pero claro, es decir, vos fíjate la gran obra de Víctor Hugo, Los Miserables, Miserables. Ujú. claro, es decir, el sustento de la revolución, porque en realidad lo que hace Los Miserables es contarte la parte vos ves la parte linda y romántica de la revolución, sacalo a Robespierre, que después termina decopitado, Estado. pero cuando vos ves la imagen de la República llevando la bandera francesa con todo el ejército francés atrás para la libertad, es hermoso esa imagen. Sí, Ahora, totalmente. esa libertad es consecuencia del hambre. Ujú. Es decir, y que de María Antonieta se comía las tortas todos los días y no le daba de comer al pueblo. Ujú. Como bien dijiste vos, Miguel, las guerras nacen. La Primera Guerra Mundial es una pelea entre familiares en Europa, ¿no? Sí, Pero las guerras traen hambre, y después del hambre viene la revolución. sí, Es decir, totalmente. la revolución del 17 bolchevique, es decir, cuando termina el zarismo, ¿a qué se debe? Al hambre. Hambre. Ujú. Claro, es decir, cuando se entroniza Hitler, el discurso, ¿cuál es? Es por el hambre. Hambre. Sí, estaba arruinada Alemania para que, o sea, Exactamente, y fíjate que después el Konrad Adenauer, ujú, con una gran visión, Konrad Adenauer entiende que la mejor manera de salir de esa crisis, porque con la Constitución de Weimar intentan socavar esa crisis social que existía, que nace el constitucionalismo social, pero es Konrad Adenauer, después de la segunda de la crisis alemana, que logra levantar a Alemania. Y hoy sí, Alemania es lo que es. totalmente. Desde que Alemania creo que la metemos en la provincia de Buenos Aires un poquitito de otro lado. Entonces vos fíjate qué interesante es entender todos los procesos y los procesos históricos. Churchill siempre decía que para poder tener un buen liderazgo tenés que conocer los procesos históricos. Ujú. Si vos conocés los procesos históricos y los procesos históricos de tu país, vos tenés una manera de encarar de otra manera la historia. Vos de esa manera venís con la reserva histórica detrás, entonces vos proyectás un país, una provincia, un municipio para adelante. Vos sabés por de dónde venís. Mm. Cuando vos no sabés de dónde venís, te crees que sos el fundador. Y ahí, ahí Entonces, caemos en el error, porque no... sí, ahí caes en el error histórico que tiene siempre la Argentina, que todos creen que están refundando la República. Ujú. Y ahí es donde se equivocan. Sí, esa visión mesiánica, ¿no? Que a veces algunos tienen y que, como yo Bueno, digo, más que visión mesiánica, hay que tener una visión estratégica, es decir, estar 2 pasos adelante de lo que va a venir, como el futbolista. El 10 sabe pero eso dónde va a picar el 7, sí, va a ponerle la pelota. pero eso es un estadista, Ujú. no uno que juega día a día. Exactamente, El exactamente. estadista ve más para adelante. Ujú. En el día a día ve los números todos los días. Pero, El estadista ve para adelante. exactamente. Y el que se mira al ombligo y el egoísta solamente ve la próxima elección. Sí, tal cual. Más clarito, echarle agua. Y me quedé con Exacto. algo que hablaste de aquella famosa imagen de los franceses caminando con la bandera, ¿no? Por el tema de la revolución.
dos personajes que para mí fueron también más que extraordinarios dentro de ese momento, aparte de Robespierre, Diderot y D'Alembert. Sí, obvio, bueno, y también hay que darle un crédito a Thomas Jefferson. Uh-huh. La influencia de la Revolución Francesa a veces se la endilgan porque acuérdate que el embajador de los Estados Unidos, que en 1776 lo nombran embajador en Francia, Jefferson, es un tipo que tenía una relación y les iba a meter los cartuchos de la revolución que habían hecho en los Estados Unidos de América. Uh-huh. Es más, hay algo muy gracioso, cuando vos caminás por las calles de París hay un monumento gigante arriba del río Rin, sí, el Rin, ¿no? Sí, el Rin, o el Sena. A una cuadra del Louvre. No, el Sena, el río Sena. El que cruza todo París. Uh-huh. Sí, el Rin, me equivoqué de lugar. No entonces pasa nada. Tenés un monumento gigante de Thomas Jefferson. Uh-huh. Y dice, amigo de la revolución, papá. Uh-huh. Bueno, entonces, por eso digo, es entender todos los procesos históricos, tanto internacionales como nacionales, para poder vos entender desde dónde salís y para dónde vas. Cuando vos no entendés los procesos históricos y vivís el día a día. Tal cual. Es así de sencillo y más clarito, como digo, echarle agua. Y para ir cerrando un poco, Alexis de Tocqueville toma después cuando hace La democracia en América, los dos tomos. Ya, bueno, eso ahí tenés Pero vos fíjate que ahí es interesante la historia de Alexis de Tocqueville, porque Alexis de Tocqueville va a Estados Unidos a estudiar el proceso penal. Uh-huh. Y el tipo termina armando un libro de teoría política. Tal cual, 2 tomos encima. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el tipo ve el funcionamiento del sistema institucional y dice, para, vamos a escribir sobre esto porque esto es lo interesante. Y fíjate cómo perdura en el tiempo todo, ¿no? Uh-huh. Yo para explicarte un vicepresidente me tengo que ir a el federalista de Hamilton J. Y Madison. Para hablar de teoría política tenemos que morir indefectiblemente o arrancar en Alexis de Tocqueville. Si querés hablar de liberalismo, hablemos de John Locke. Sí, o Stuart Mill. O John Stuart Mill, sobre la libertad de expresión. Uh-huh. Hay un montón de elementos dando vueltas, ¿entendés? Que a mí, por eso digo, a veces cuando escucho y me sorprendo de los discursos de algunos sujetos mediáticos, yo digo, qué falta de lectura tiene, pero bueno, a la gente le debe gustar, ¿viste? Si escucha a un tipo que grita estupideces en la televisión. Que bueno, son personajes como cuando éramos chicos que nos divertíamos viendo Olmedo y Porcel. Ah, tremendo. Exactamente. Borges y siempre Álvarez. queríamos ver. Álvarez. Te iba a decir, y siempre queríamos llegar al momento de Borges y Álvarez. Uh-huh. Pero fíjate la actualidad que tienen los monólogos de Tato Bores. Cualquier momento lo ponés. Lo pones y te describe la Argentina. Ponelo en blanco y negro y te describe Argentina de hoy, lo pones en color y te describe Argentina de hoy. Totalmente. José, yo te lo explico saliendo de tribunales. Exacto. Exactamente. Pero bueno. Y Cristina dijo algo también, ¿no? Que más allá de que uno la quiera o no la quiera, pero la realidad es un zócalo. Exacto. Y es triste, ¿eh? Es bueno, triste. vos te transformás en dirigente político si vas a la televisión y tirás un buen título. Uh-huh. Porque medís. Exactamente. ¿Entendés? Ahí está el tema. Pero bueno, es que no estamos teniendo fábrica de ideas. No, se ha cerrado hace bastante. Uh-huh. Es así. Diego, más que un placer hablar con vos y seguiríamos hablando porque estamos, creo que en muchas cosas en la misma sintonía. Así que bueno, te deseo un buen fin de semana y un cariño a la familia. Y gracias por estar. Dale, saludos a Silvio si lo ves. Chau, dale, chau. Diego Armesto, abogado constitucionalista, pasó en el día de hoy acá por la cocina de las noticias. Vamos a una pausa y seguramente ya vendremos para el cierre del programa. Radio Continental. Gente de radio.